Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, miércoles 5 de febrero de 2020. Hoy celebramos a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que he pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro:
¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. Si consideramos el pasaje de la primera lectura fuera de la perspectiva del autor sagrado, podemos malinterpretar su intención. Puede parecernos desproporcionado que Dios castiga a David solo por haber hecho un censo, para conocer la cantidad de personas que tenía su reino. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que los censos de población realizados en la antigüedad no tenían como finalidad conocer la cantidad de personas de una población, sino saber con cuántos hombres se contaba para la guerra. Esto presuponía que a mayor cantidad de hombres aptos para la guerra, mayores posibilidades de salir vencedor en alguna eventual batalla. Por tanto, el pecado de David consiste en olvidar que su victoria, sus triunfos, su gloria han sido siempre un don de Dios. Para ello basta recordar su triunfo contra Goliat con una honda y 5 piedras, o las posibilidades que tuvo de salir triunfante contra los filisteos, contra Saúl, contra Absalón y contra todos aquellos que le declararon alguna vez la guerra. No fueron nunca ni sus capacidades ni sus armas, ni su poderío lo que le consiguió ser rey de Israel y Judá, sino el amor que Dios le tenía y su predilección por él. David se da cuenta de su arrogancia y se reconoce culpable de ello. Por eso Dios le impone un castigo, pero la misericordia de Dios siempre será mayor, más abundante y más fuerte que toda falta o pecado. Por eso David prefiere caer en sus manos que en las de los hombres, y para compensar su fe, Dios le perdona su pecado y evita la peste en Jerusalén, no solo la ciudad del rey, sino la capital que tenía más habitantes que cualquier otra ciudad. Ese será siempre el anuncio de Jesús. Nadie hay más amoroso, tierno, compasivo y misericordioso que el Dios a quien Él llama Abba, Padre. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña lo difícil que puede ser nuestro trabajo de evangelización entre los nuestros, en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, incluso en nuestros barrios. Cuánta gente se admira de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría, de una manera diferente de ser y de pensar, y sin embargo, permanecen en su falta de fe. Esto, lejos de desanimarnos, debe alentarnos, pues es y será finalmente el Espíritu Santo quien hará la obra. A pesar de la incredulidad de la gente, Jesús continuaba con su misión, enseñar el camino del reino. Si te sientes desanimado porque tu trabajo apostólico en tu casa, en tu trabajo o con los tuyos no ha tenido el resultado que esperabas, no te desanimes. La obra no es tuya, sino del Espíritu. Tarde o temprano verán en tu estilo de vida una invitación a vivir en el reino. La palabra de Dios dice: cree tú y creerá tu casa. Señor Dios, tú que eres clemente, rico en misericordia y lento para enojarte y pronto para perdonar. Ayúdanos a conocer nuestro interior y arrepentirnos de los pecados que hemos cometido.
para que vueltos a ti, sinceramente, te alabemos con espíritu agradecido y corazón generoso para con los hermanos que nos lastiman. Amén. Hermanos, el día de hoy, seamos imagen de nuestro Padre y perdonemos de todo corazón a aquellos que nos han hecho daño o lastimado. Queridos hermanos, recuerden darle me gusta a este programa dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, asegurándose que quede en color azul. Compártanlo a través de sus redes sociales, a través de sus grupos de oración en WhatsApp y Facebook. Ayúdenos a rescatar almas. Ayúdenos a tener una Hispanoamérica unida en la oración y el amor a Cristo. Si es su primera vez con nosotros, suscríbanse y activen las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón de suscribirse. De esa forma se les avisará cada vez que publiquemos un nuevo programa aquí en su canal El Verbo Encarnado. Amados hermanos en Cristo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.